Hola amigos. Eh, 2 días después del apagón, parece que gana peso la idea de que han sido las multinacionales y su afán de ganar dinero las que han provocado el apagón, ¿vale? Hay un vídeo. Esperad, que es que no pensaba poneroslo, la verdad, porque no pensaba hablar de esto. Pero, os lo pongo enseguida para que lo echéis un ojo. Es Vale, de verdad. aquí. Este vídeo, los responsables del gran apagón lo explican bastante bien, sobre todo al principio del vídeo, ¿vale? Lo enlazaré en la descripción del vídeo. Teníais razón ayer cuando me decíais que no se leen los comentarios cuando ves el diferido de los directos. Y yo os prometo que lo pongo para que se vean en el lado, para que se reproduzcan cuando lo ves en diferido, pero no me lo pone, no sé por qué. Les preguntaré a los señores de YouTube, que son los que tendrían que arreglar el problema. Bueno, hoy traigo dos noticias, ¿vale? Vamos ya al lío. Una es de hace unos días, pero entre pitos y flautas no he podido comentarla y me parece muy interesante, ¿vale? Es esta. Álvarez UGT sugiere implantar un impuesto a los ciudadanos europeos para financiar la política de defensa. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este viernes a la Comisión Europea que tome el mando en la política de defensa y plantee un impuesto con carácter general para todos los ciudadanos de la Unión Europea con la que financiarla. Hay que joderse. Para esto han quedado los sindicatos, amigos. Para esto han quedado los sindicatos, para decir, vamos a matar por ahí, por el mundo, y vamos a matar con nuestros impuestos, lo vamos a pagar nosotros, lo vamos a poner todo. Hay que joderse. Bueno, en declaraciones a la prensa durante el reparto de octavillas en la estación de Atocha para animar a los trabajadores a manifestarse el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Álvarez ha indicado que esta política de defensa europea no solo debe ser de rearme, sino también industrial, tecnológica y de desarrollo para el conjunto de la Unión Europea. Ya os digo yo de qué va a ser. Va a ser de pagar al padre yanqui un montón de dinero por armamento carísimo, obsoleto, y bueno, pues eso. Industrialización, los cojones, industrialización. Si vendimos toda nuestra industria de defensa, coño. Bueno, esta política tiene que acabar con esta dependencia absurda que tenemos de los Estados Unidos de América y que es evidente que hemos visto que no nos lleva a ningún camino, ha afirmado el dirigente sindical. Para Álvarez, resulta evidente que Europa tiene que abordar con mucha tranquilidad un debate sobre su autonomía estratégica en muchos campos, uno de ellos el de la defensa, dejando claro además que ello no afectará a los gastos sociales. Ya han dicho que de los 10.000 millones esos que va a subir este año, un buen porcentaje de ese dinero va a salir de la financiación autonómica. ¿En qué gastan dinero las autonomías? La andaluza, más del 60% de su presupuesto es para gasto social. Si le quitas financiación a Andalucía, quitas gasto social. Y cuéntamelo como quieras, pero esto es así. Dejando claro además que ello no afectará a los gastos sociales. A mí me parecería muy interesante que la Comisión Europea tomara el mando en esta materia. Incluso se plantee un impuesto con carácter general para todos los ciudadanos de la Unión Europea que pueda financiar esa política, que no es de rearme, o no solo de rearme, ha declarado. Qué asco me da. Ay, Dios mío. En fin.
Preguntado por el contrato para la compra de munición a Israel, al que el gobierno español ha dado finalmente marcha atrás, Álvarez ha indicado que este contrato en sí tiene una importancia relativa, pues, en su opinión, lo que sería importante es que el ejecutivo de Pedro Sánchez rompiera toda relación económica con Israel. Creo que el Estado de Israel está en una situación desde el punto de vista internacional absolutamente incompatible con los valores que nosotros representamos como país. El genocidio que se está produciendo en Gaza es absolutamente insoportable a los ojos de la humanidad, desde luego a los ojos de la opinión pública española, y por lo tanto, en esa línea me parece que cortar cualquier tipo de relación es positivo y es lo que quiere, creo yo, la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país, ha asegurado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, Pepe Álvarez? Pidiendo un impuesto nuevo para financiar metralletas. ¿Qué os parece? En fin, y la siguiente noticia de hoy, fresquita, es esta. Los españoles destinaron el 40,6% del salario bruto a impuestos y cotizaciones, frente al 34,9% de la OCDE. En la OCDE está Colombia, está México, están países que no gastan mucho en gasto social, ¿vale? O sea, porque Bélgica es un 54%, creo. Pero yo no voy a esto. Voy a nosotros, trabajadores, un 40,6%. ¿Sabéis cuánto pagan de impuestos las grandes empresas? Pues alguna de las más grandes, el 1, el 2%, las que no consiguen hacer la ingeniería fiscal necesaria, pues andan por ahí. El impuesto de sociedades es un 15%. El de sociedades es un 15% del que te puedes deducir. O sea, la mayoría de las empresas pues pagan mucho menos de ese 15%. O sea, el Estado está soportado a día de hoy por los impuestos de los trabajadores y no por los impuestos de las grandes empresas, de los trabajadores y de los autónomos, ¿eh? De los trabajadores y de los autónomos. Yo jamás diré que no hay que pagar impuestos. Yo lo que quiero es que ellos paguen impuestos. Que ellos paguen lo mismo que pago yo. Es lo suyo, ¿no? Es lo suyo. Bueno, o más, coño, que sean progresivos, como dice la Constitución. Que es que la Constitución española la cumplen para lo que les sale de la punta del capullo. Para lo que les sale de la punta del capullo. Vamos a leer la noticia. El 40,6% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos, bueno, esa es otra, claro, solteros y sin hijos. Bueno, solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2024, frente a la cuña fiscal media del 34,9% para el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, según el informe Taxing Wages, publicado por el think tank de las economías avanzadas. Vamos, unos liberales de libro. De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó un promedio de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2023, en España se observó un aumento de 0,41 puntos porcentuales respecto al año precedente. Al desglosar este aumento, se aprecia que la mayor diferencia al alza correspondió al incremento del impuesto sobre la renta, con 0,35 puntos porcentuales, frente al promedio del 0% de la OCDE,
mientras que las cotizaciones sociales del trabajador subieron 0,01 puntos porcentuales respecto a 2023 y las del empleador en 0,05 frente a la media de la OCDE de 0,02 y de 0,03 puntos porcentuales respectivamente. España se sitúa así en el 13º puesto de países con mayor cuña fiscal de la OCDE, ranking encabezado por Bélgica, donde los trabajadores solteros y sin hijos se les retiene un 52,6% de su salario. De hecho, los belgas son los únicos que deben transferir a la administración y la seguridad social una suma mayor de su salario bruto de la que reciben neto. Detrás de Bélgica, los países con mayor diferencia entre salario bruto y neto son Alemania, donde se retiene el 47,9%, Francia 47,2%, Italia 47,1% y Austria 47%. Por contra, los países de la OCDE con cuñas fiscales más bajas en 2024 fueron Colombia, 0%. ¿Qué política social se financia con el 0%? Ninguna. No tendrán pensiones, no tendrán sanidad, no tendrán... Porque con el 0% ya me contaréis qué se financia. Nada. Chile, 7,2%, tienen las pensiones privatizadas, miserables. Y bueno, pues Nueva Zelanda, 20,8% y México, 20,9%. Entonces igual no es tan malo, ¿no? Pagar. Igual. En su análisis, la OCDE destaca que en 2024 fue el tercer año consecutivo en el que la cuña fiscal promedio ha aumentado para los trabajadores solteros y sin hijos, después de 2 años de disminución durante la pandemia del COVID en 2020 y 2021, registrándose el año pasado un incremento respecto de 2023 en 20 de los 38 países de la OCDE, mientras que disminuyó en 15 y se mantuvo igual en 3. El aumento de la cuña fiscal superó el punto porcentual en Italia y en Eslovenia, mientras que la disminución superó un punto porcentual en Finlandia, Reino Unido y Portugal. Están buenos los de Reino Unido, ¿sabes? Están buenos los del Reino Unido. Con un partido socialdemócrata o laborista, como dicen ellos. Vale, peso del IRPF y cotizaciones sociales. En concreto, la cuña fiscal del 40,6% soportada en el salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos en 2024 reflejó un peso del IRPF del 12,3% sobre el salario bruto, frente al 13,4% de media de la OCDE. Por su parte, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas supusieron el 23,4% y las abonadas por los trabajadores un 5%, cuando el promedio de los miembros del think tank de los países desarrollados se situó en el 13,4% y el 8,1% respectivamente. Los datos de la OCDE señalan también que el coste laboral medio se situó en $71.277, 62.560 euros, siendo Austria el país con el dato más alto, ya que ascendió a $110.886, mientras que el más bajo correspondía a Colombia con $20.848. España, con $72.439, se situó en el puesto 20 de los 38 países. Por otro lado, la OCDE destaca en su informe que en 14 de los 20 países donde aumentó la cuña fiscal, eso se debió a la subida del impuesto sobre la renta para las personas físicas como porcentaje de los costes laborales, y señala que en aquellos países donde las normas relativas a la escala impositiva no cambiaron, incluido España, reflejó los aumentos del salario medio nominal entre 2023 y 2024, ya que un salario medio más alto incrementa el IRPF mediante la progresividad de los sistemas impositivos si los umbrales impositivos suben menos que los ingresos medios. Asimismo, la OCDE
señala que el salario medio aumentó en 37 países de miembros en los términos nominales en 2024 con respecto al año anterior y en 34 países en términos reales. O sea, en 37 países subió pero por debajo de la inflación y en 34 subió por encima de la inflación, ¿vale? Después de que los salarios reales hubiesen bajado en la mayoría de los países de la organización en 2022 y en 2023. En el caso de los ingresos después de impuestos de un trabajador soltero con un salario medio, estos aumentaron en 28 países en términos reales, después de haber caído en 21 países en 2023 y en 33 países en 2022. Sin embargo, en 10 países de la OCDE, entre los que se cuenta España, el trabajador soltero promedio sin hijos tuvo ingresos reales después de impuestos menores en 2024 que en 2023, debido a que el salario bruto aumentó con respecto al año anterior un 1,9% en términos reales, descontando la inflación hasta los 31.698 euros, mientras que el tipo impositivo medio personal aumentó un 2,2% respecto a 2023. ¿Qué os parece la noticia? Ya me diréis en comentarios. Pero bueno, pues Pepe Álvarez quiere que nos pongan un impuesto del 5% o así. Quieren que cada español pues paguemos un obús de artillería, supongo. No sé qué querrá que paguemos. En fin. Dadle a me gusta. Suscribíos si no estáis suscritos. Y mañana más, amigos. Hasta mañana.